Bueno, igual primero contextualizar un poco el por qué estar en este curso, que tiene que ver con hacer un poco un mapeo de las experiencias de economías alternativas o iniciativas económicas alternativas que hay en Euskal Herria, ¿no? Y nuestro punto de partida es el de la economía solidaria o la economía social y solidaria, que la definimos como un movimiento económico, porque son entidades, empresas, iniciativas que hacen economía, pero también es un movimiento social y político que persigue transformar la economía y con ello pues transformar también la sociedad. Para nosotros y nosotras, en concreto para REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, donde ponemos el punto central es en intentar convertir la economía en un espacio que coloque en su centro al bienestar de las personas, al entorno medioambiental en el que se desarrollan y a lo que llamamos la sostenibilidad de la vida, es decir, los procesos que hacen que la vida se pueda reproducir tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista medioambiental. Aspectos que, por desgracia, en el sistema económico capitalista y convencional pues no son tenidos en cuenta, puesto que la maximización de beneficios hace que todo gire en torno pues a las ganancias y al sacar el máximo partido posible en el menor tiempo posible y a pesar de los costos sociales y ambientales que existan, ¿no? La realidad de la economía solidaria es muy amplia, es muy diversa, es muy plural. No la agotan, pero en Euskal Herria contamos con 3 redes, que son REAS Euskadi en la Comunidad Autónoma Vasca, REAS Navarra en la Comunidad de Nafarroa y también Olatukop, que está presente en todo Euskal Herria, aunque nació especialmente en la provincia, en el Realde de Guipúzcoa. Podríamos decir que las 3 redes agrupan alrededor de 150 empresas, organizaciones e iniciativas que dan empleo a más de 3.000 o 3.200 personas y que generan también pues, unos ingresos cercanos a los 150 millones de euros aproximadamente y entendido globalmente el conjunto de las redes, ¿no? Algo que nos hace formar parte del mismo movimiento es el adscribirnos a una serie de principios, ¿no? Esa economía que coloca en el centro a las personas pues tiene detrás una serie de principios y valores que tienen que ver con la cooperación, con la equidad, con la no lucratividad frente a la maximización de beneficios, con la cooperación con el entorno, con la sostenibilidad ambiental, etcétera, ¿no? Son una serie de principios que nos definen, pero no solamente ideológicamente, sino que tratamos que nos definan también en nuestras prácticas. Y para ello también hemos desarrollado una herramienta de auditoría social que trata de alguna manera ver cada una de nuestras iniciativas y en conjunto todo el movimiento de la economía solidaria a través de unos indicadores en qué grado estamos cerca o lejos, indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, estamos tanto cerca o lejos de esos principios que decimos defender, ¿no? Porque para nosotros y nosotras es muy importante demostrar que se puede hacer una práctica económica alternativa y comunicar a la sociedad además que esa práctica es posible y no solo es posible sino que es necesaria pues, para cambiar también el rumbo de la economía. Quizás una mención aparte merezca las experiencias de economía social y solidaria en Iparralde, porque han tenido pues un desarrollo y una lógica propia y tal vez un poco diferente a la de las redes en Hegoalde. No existe una red como tal, pero sí existen iniciativas que son muy emblemáticas, muy importantes, que tienen un fuerte arraigo entre la población de Iparralde, que han nacido también sobre la base de organizaciones y movimientos sociales y que diría yo que además de compartir los principios y los objetivos de la economía social y solidaria, también inciden en la idea de recuperación del territorio en el que viven y la idea de que exista un desarrollo económico, territorial, humano y sostenible en un espacio de vida en el que no quieren abandonar, ¿no? Hay experiencias muy importantes, como es el Fondo de Inversiones de Ricoya, que permite precisamente el que las personas puedan aportar capital para la creación de esas pequeñas empresas de economía social y solidaria, cooperativas, etcétera, que arraiguen en el territorio. Está la Cámara
de los baserritarras de Iparralde, con la defensa de un modelo de producción, comercialización y consumo local, basado en criterios de soberanía alimentaria y también de recuperación al máximo posible de esa actividad agroecológica. Existe incluso una moneda social, Euskal Moneta, que ha sido el Eusko. Euskal Moneta es la asociación que la ha impulsado y es el Eusko, que es una moneda que precisamente también lo que ha buscado es crear una comunidad económica local en la que las personas se comprometan a consumir en aquellos establecimientos, comercios, empresas que están también comprometidas con el territorio, comprometidos con una serie de valores frente a esas otras empresas multinacionales o esas empresas que se deslocalizan, etcétera, ¿no? Y además con un componente también de apoyo a la cultura propia, ¿no? Quizás esas sean como las más emblemáticas, pero también existen otras. Existe un colectivo en Zuberoa, Sía, de jóvenes que se han movilizado y están haciendo cosas muy interesantes precisamente bajo la idea de aquí vivo, aquí quiero trabajar, ¿no? Y de desarrollo de pequeños proyectos cooperativos y empresariales pues, para dinamizar la vida económica de Zuberoa y que los propios jóvenes y jóvenes se autogestionen y tengan oportunidades de empleo, ¿no? O en Ezpeleta Anderenaya, que es ya una organización que tiene su cierta historia de mujeres que trabajan especialmente en el ámbito de la promoción del emprendizaje de las mujeres, que como siempre pues, lo tienen un poquito más complicado. Bueno, en fin, existen pues eso, diferentes iniciativas que muestran un dinamismo pues, importante en Iparralde y que yo creo que era necesario pues, nombrarlas también como de manera específica, ¿no? Claro, en el ámbito de la economía solidaria, quizás ya más pensando en Hegoalde, pues de esas 150 empresas, estamos hablando de empresas e iniciativas asociativas, no solo empresariales, que operan en el ámbito de la alimentación, de las finanzas, del comercio justo, de la construcción, de la limpieza, de la hostelería, de la asesoría y la consultoría en determinados ámbitos, bueno, en diferentes sectores de actividad, pero siempre, como digo, pues con esos principios, digamos, alternativos en el ámbito de la gestión económica y también siempre, bueno, en cada sector, bueno, pues con la defensa de un modelo, ¿no? El ámbito, por ejemplo, de la agricultura desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, en el ámbito de la cultura, de las nuevas tecnologías, etcétera, desde la perspectiva del impulso de los bienes comunes, del software libre, etcétera. En el ámbito de la intervención social, bueno, pues desde criterios relacionados con la inclusión social, la transformación del entorno. Bueno, siempre actuamos en cualquier sector de actividad, pero con ese enfoque, con esa perspectiva que nos hace construir pues, relaciones económicas diferentes, ¿no? Quizás destacar en todo ese ámbito, que es muy amplio, algunos proyectos que son de tipo cooperativo, en el sentido de que han sido impulsados por muchas de estas entidades de economía solidaria y a las que también se han sumado cientos, incluso diría que miles de personas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el ámbito de las finanzas éticas y alternativas, pues la experiencia de COP57 o la experiencia de Fiare Banca Ética. Tenemos en el ámbito de la alimentación asociaciones de consumidores de productos locales que ya reúnen a miles de personas, como en Landare, en Navarra, Bioalai, en Gasteiz o Labore en Vizcaya, en Bilbao concretamente, además bueno, de toda una red ya histórica de pequeños grupos de consumo, cientos en toda la geografía vasca, que reúnen a una veintena, treintena de personas que se relacionan directamente con los baserritarras y semanalmente tienen pues, su bolsa de alimentación de productos, como digo, locales y agroecológicos, ¿no? Además de los ámbitos de las finanzas y la alimentación, también cabe destacar el ámbito de las energías, ¿no? La energía también, que parecía, igual que la banca, algo intocable, pues bueno, ya contamos también con una cooperativa de generación, comercialización y consumo de energía renovable, que es Goyener, que cuenta con cerca de 10.000 personas y organizaciones socias, más de 11.000 contratos, y que de alguna manera pues, va abriendo un hueco también alternativo en ese mare magnum que es el oligopolio, ¿no? De las grandes
eléctricas y el gran negocio también tanto de la generación como de la comercialización de energías renovables. Además de comercializar esas energías y de formar parte de todas las personas que las consumimos de la cooperativa, también se están poniendo en marcha proyectos muy interesantes de generación eléctrica, especialmente en algunos casos recuperando viejas hidroeléctricas que existían en los pueblos que se habían abandonado y que en estos momentos, pues gracias a las inversiones de estas cooperativas, se están poniendo en marcha. Bueno, también en el ámbito de la cultura hay proyectos de economía social y solidaria porque se plantean la cultura también como una forma de construcción colectiva, cooperativa y autogestionaria, ¿no? Pues hay casos como el de Catacrac, que es una experiencia bastante singular en Iruña. Es todo un edificio que cuenta, es una cooperativa y es un edificio que cuenta, bueno, pues con una cafetería-restaurante, cuenta con una librería muy grande, especializada sobre todo en ensayo, en fondos que tienen que ver con los movimientos sociales, con la política, la ecología, el feminismo, etcétera, pero también en narrativa y libro infantil, pero además es una editorial que está empezando a editar una serie de libros, traduciéndolos o bien al castellano o bien al euskera, algunos de los que andan por ahí en Europa, y es también un espacio de reunión, de celebración de muchísimas actividades y encuentros, ¿no? Es un foco cultural de primer orden en Pamplona, en Iruña, y han elegido precisamente pues, una forma cooperativa y asociada a la economía social y solidaria para hacerlo, ¿no? Lo mismo ocurre con una revista ampliamente conocida en Euskal Herria y con mucha historia, que es Argia, ¿no? Es una sociedad laboral que funciona con criterios cooperativos y que en realidad es una comunidad de trabajadores y trabajadoras de la comunicación junto con los propios antiguos suscriptores y suscriptoras que ahora forman parte de la propia comunidad que disfruta y consume de alguna forma pues, las noticias que produce este medio de comunicación, que ya no solo es una revista semanal, sino también es un monográfico mensual y es también, bueno, un portal web con continua información, ¿no? Y también, por citar otro caso en el ámbito cultural que yo creo que es significativo, es el de Pabellón 6. Pabellón 6 es una iniciativa que nació hace 7 años en Bilbao, también con la idea de autogestión y de generación de comunidad, en este caso por parte de profesionales del mundo del teatro, tanto directores como directoras, actrices, productores y productoras, que vieron, bueno, pues que había una vía alternativa de generar cultura a través del teatro, que no tenía que pasar exclusivamente por los circuitos comercializados, ¿no? y que están en manos de las grandes cadenas, sino que se podía crear un espacio propio. Comunidad a la que sumaron, a su vez, a los que normalmente van o vamos a ver el teatro, que en este caso pasan de ser espectadores a ser también socios y socias de ese espacio cooperativo. Bueno, pues también es una demostración que en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana se pueden encontrar fórmulas alternativas de gestionar y de colaborar y de trabajar de forma compartida. Bueno, también hay muchas experiencias en el ámbito de las economías que llamamos comunitarias, ¿no? Se señalaba en el caso de Iparralde el eusko, una moneda local. Bueno, en Vizcaya también se está trabajando en la idea de una moneda, o mejor dicho, de un sistema de intercambios a través de vía web y también con una serie de criterios que tienen que ver con la economía social y solidaria. Existen bancos del tiempo, ¿no? Que para nosotros y nosotras también es una forma de hacer economía, solo que no está mediatizada por la moneda, sino que, digamos, el ratio del intercambio es el tiempo, 1 hora, y vale lo mismo una actividad como cocinar que otra como enseñar un idioma, es decir, iguala, ¿no? De alguna forma las actividades humanas, ¿no? O son las experiencias de trueques, de mercados del trueque, que se desarrollan en muchos pueblos y en muchas entidades y asociaciones, las tiendas gratis, en fin, hay un montón de iniciativas que también son muy importantes porque en este caso generan muchas veces comunidad, están pegadas a los barrios, generan espacios de apoyo mutuo, más allá de ser además pues una forma alternativa, ¿no? de generar una economía distinta. Estamos desarrollando una propuesta que llamamos Mercado Social, que precisamente lo que trata es de visibilizar
y poner en un mismo espacio, no físico, es un espacio social, económico, político, etcétera, todo lo que contiene esa economía social y solidaria. Es decir, una red de producción, comercialización, consumo y financiación que realmente agrupe a todo lo que se mueve en el ámbito de las alternativas económicas con estos valores que señalábamos. Claro, la idea, aunque pueda parecer utópica, es la de generar un mercado alternativo al mercado capitalista, ¿no? O sea, un mercado donde podamos satisfacer nuestras necesidades de consumo, la compra de bienes útiles y sociales que necesitemos, pero que lo podamos hacer al máximo posible a entidades, empresas y proyectos asociativos que trabajan con este tipo de valores. Como digo, puede ser una utopía, pero resulta que cada vez tenemos más posibilidades de proveernos como ciudadanos y ciudadanas, como organizaciones, también como instituciones, de estos servicios, ¿no? De estos servicios de banca, de estos servicios de comercialización de energía, de alimentación, además, bueno, pues de todos los sectores de actividad en los que está presente la economía social y solidaria. Es también una oportunidad para intercooperar. En la economía social y solidaria es muy importante la intercooperación para poder hacer crecer los proyectos económicos alternativos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese tipo de herramientas como la banca o incidir en sectores estratégicos como la alimentación, pues no serían posibles sin la intercooperación entre muchas organizaciones y también la agregación ciudadana de muchísimas personas que también formarían parte de este mercado social, no como meras consumidoras, que es como se nos trata en el mercado capitalista, sino como realmente agentes activos y partícipes de esa construcción colectiva que es el mercado, ¿no? Claro, esto es como una idea en qué se traduce. Bueno, se está traduciendo en la celebración de diferentes ferias. Hacemos una feria anual de economía solidaria, también otras ferias más territoriales o barriales. Generamos un catálogo, tanto físico como virtual, donde poder encontrar los servicios de más de 90 o 100 empresas del ámbito de la economía social y solidaria. Estamos trabajando también en una app para poder, desde los móviles, también identificar este tipo de iniciativas, geolocalizarlas y saber qué productos y servicios podemos tener a nuestro alcance, etcétera, ¿no? Es un proyecto central porque, en definitiva, quizás sea el proyecto que aúne, ¿no?, todas las prácticas económicas alternativas que impulsamos, ¿no? Bueno, y luego, por otro lado, además de transformar la economía haciendo, pues, modestamente estas iniciativas económicas que impulsamos, también creemos que tienen que producirse cambios políticos, tienen que introducirse políticas públicas, especialmente en el terreno local, que también ayuden a modificar el ámbito económico local, que ayuden a promover otro tipo de economía, una economía más plural, donde tenga más peso esta economía social y solidaria, la economía cooperativa, donde tenga más peso la pequeña y mediana empresa, y quizás pues dejemos un poco de menos espacio a las grandes empresas y a las grandes multinacionales, ¿no? Desde REAS trabajamos también en el impulso de esas políticas públicas locales, decimos de economía social y solidaria, que impulsen el crecimiento del sector de la economía social y solidaria, que hagan, por cierto, que la propia institución pública se pueda comportar económicamente también desde criterios de economía social y solidaria, por ejemplo, teniendo criterios sociales, ambientales y éticos en su compra pública, o en las adjudicaciones que hace de determinados servicios, o en el uso que hace de determinadas instalaciones, o en las auditorías que debieran hacerse, ¿no?, del gasto público, ¿no? Hemos hecho y estamos haciendo ese trabajo, hemos editado una guía donde recogemos cerca de 70 propuestas muy concretas que se pueden llevar a cabo desde las instituciones locales, una guía que está recogida a su vez en una página web
que es ES Política, Políticas de Economía Solidaria, donde podremos encontrar y descargarnos esa guía, pero también un mapeo de 300 iniciativas que hay de instituciones vascas que en los últimos años ya han hecho algún tipo de acción, pequeña o grande, ¿no? Más de 300, además también de tener algunos otros recursos documentales, biográficos y también experiencias de otros lugares de Europa o de América Latina. Sí, bueno, yo comparto la idea que las transformaciones, y también pensándolo desde la izquierda, vendrán no solo por ideas y relatos, que también son necesarios, porque las ideas siguen cambiando el mundo y necesitamos también marcos de interpretación y espacios donde desde la palabra ponernos de acuerdo, pero sobre todo van a necesitar de prácticas que demuestren en el día a día que el cambio es posible, porque si algo ha conseguido el capitalismo sobre todo es convencernos de que el cambio es imposible, que es muy difícil poderse salirse de los márgenes que ofrece el capitalismo, ¿no? De hecho es el único sistema que impera en todo el mundo. Entonces podemos pensar en una clave de una gran transformación, pero que a corto plazo no va a ser posible ni está en la posibilidad de las mayorías, o podemos pensar en ir generando efectivamente muchas islas encendidas. Hay un encuentro dentro de poco que se titula así, Islas Encendidas, que se vayan conectando entre sí y vayan generando lo que podría ser, bueno, pues unas prácticas que vayan dibujando los contornos de eso que podría ser, por ejemplo, una economía postcapitalista, una sociedad postcapitalista, etc. Pero indudablemente, y eso yo creo que lo hemos aprendido de la historia, no va a venir solo de la construcción anticipada del relato de lo que va a pasar, sino va a tener que venir de la práctica cotidiana, de la construcción de alternativas que se van entrelazando y que van generando precisamente ese relato transformador, ¿no? Obviamente eso acompañado del debate de las ideas, del trabajo cultural y de sensibilización social, del trabajo de alianzas y de movilización ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no? Para nosotros y nosotras la economía social y solidaria sobre todo son prácticas, no son solo ideas, son prácticas, actuaciones que se hacen cotidianamente en el ámbito de las finanzas, de la alimentación, en la empresa cotidiana, en mi consumo, en el comercio, son prácticas. Ahora sí, decimos prácticas que están alumbradas por una serie de principios y valores. Y ahí están esos principios y valores que hemos comentado antes y que tienen que ver con propuestas radicalmente diferentes a la cultura dominante, ¿no? Y esas prácticas basadas en esos valores y en esos principios, decimos que de alguna manera prefiguran esos contornos de lo que podría ser una práctica alternativa al capitalismo, ¿no? Una práctica que va construyendo una forma de hacer economía alternativa al capitalismo, ¿no? Estas prácticas serían también como esas islitas encendidas que tienen que ir juntándose, conectándose y sobre todo ganando cada vez a más islitas encendidas en otros ámbitos, en otros movimientos sociales y también, y en este curso es bueno decirlo, con una perspectiva y una visión también global, no solo local, ¿no? Son muchas islas las que están encendidas a lo largo de todo el planeta. Quizás el objetivo no era que aprendan o que vean este catálogo tan grande de iniciativas o experiencias con las que les podemos quizás abrumar, sino que reflexionen, y lo he dicho al inicio de mi intervención, sobre experiencias similares que existen en sus territorios, ¿no? En los pueblos de los que vienen. Que reflexionen si son experiencias o no comparables, si estamos teniendo las mismas dificultades, las mismas fortalezas, qué retos tenemos. Y yo creo que por el tipo de intervenciones que ha habido y las preguntas, pues yo creo que coincidimos bastante. Obviamente el desarrollo de estas iniciativas en contextos territoriales, económicos y geográficos muy diferentes son muy diferentes, pero sí que tenemos algunas cuestiones
siempre ahí en el centro, ¿no? Por ejemplo, la idea de cómo incorporar la diversidad dentro de las propuestas de la economía social y solidaria, la diversidad que tiene que ver con el género o con el feminismo, pero también la diversidad que tiene que ver con la práctica antirracista, con las personas de diferentes culturas, ¿no? Siempre hay también una preocupación sobre cómo vincular estas iniciativas económicas a la vida cotidiana de las personas, al barrio, a las comunidades, ¿no? Antes hablaba de esas economías pues, comunitarias que se desarrollan en espacios de apoyo mutuo. Bueno, pues cómo poder conectar esas experiencias más informales, digamos, o más propias de la gente en el día a día, con estas otras experiencias a veces más institucionalizadas, más formales, que trabajan en red, etcétera, ¿no? Preocupaciones que tienen que ver con, claro, cómo llevamos estas propuestas también al terreno de la política, ¿no? Con quién interlocutamos, con qué instituciones, con qué agentes políticos, con qué otros movimientos sindicales, sociales podemos trabajar conjuntamente para poder llevar adelante nuestras propuestas, ¿no? Y luego, obviamente, también, pues bueno, muchas veces preocupaciones que son las que tenemos también en el día a día de nuestras propias iniciativas, ¿no? Elementos que tienen que ver con el propio sostenimiento de las iniciativas, preocupaciones que tienen que ver con el tipo de crecimiento que pueden tener estas iniciativas y cómo hacerlo, entre las conexiones entre ellas, etcétera. Como comentaba en la exposición, hemos ido incorporando ese paradigma de la sostenibilidad de la vida, que viene sobre todo de la economía y del movimiento feminista, que nos dice que la propia vida tiene que estar en el centro de todo proceso, en este caso también de la economía, y que la economía tiene que asegurar la reproducción de esa vida, tanto desde el punto de vista social como ambiental, una vida, no cualquier vida, es una vida, por supuesto, buena, ¿no? El bienestar de las personas, y que de alguna manera hay que poner a los mercados y a las instituciones económicas al servicio de esa vida y de la reproducción de la propia vida. Claro, esto lo vamos incorporando a nivel ideológico, lo vamos incorporando en nuestros discursos, es prácticamente ya el paradigma, ¿no?, que asumimos dentro de la economía social y solidaria, pero luego nos encontramos con esa incoherencia que hace que nuestras vidas muchas veces en las empresas, en las organizaciones, en las iniciativas económicas, sea una vida poco vivible, ¿no? Sea una vida que requiere muchísimo trabajo, es una vida que muchas veces reproduce los problemas que existen en el ámbito empresarial capitalista convencional, las discriminaciones, las desigualdades, las diferencias entre personas, y son a veces también pues, espacios donde realmente lo que tiene que ver con el cuidado de la vida, tanto personal como colectiva, no se tiene tanto en cuenta, ¿no? Y claro, esto es una paradoja, pero yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Porque no solamente tenemos que demostrar que es posible hacer economía y hacerla bien desde la economía social y solidaria, sino tenemos que demostrar que es mejor hacerlo en la economía social y solidaria, porque son mejores las condiciones de trabajo, son mejores las relaciones que se establecen entre las personas que trabajan, son espacios donde se tiene en cuenta no solo el trabajo productivo, sino también el reproductivo, el de los cuidados, y ciertamente este es un gran reto, ¿no? Claro, una de las dificultades que tenemos no solo es que tengamos muy interiorizado un modelo de trabajo, un modelo de funcionamiento económico muy capitalista, sino que también las propias iniciativas que desarrollamos muchas veces son débiles, porque operamos en un mercado que no es ese mercado social al que aspiramos, sino que es un mercado que se rige con una serie de criterios, de reglas y tal, que muchas veces nos empujan a trabajar de esas maneras y a reproducir muchas veces inconscientemente las formas, bueno, pues sí, de explotación o de autoexplotación, o de no tener en cuenta pues todas las variables que tienen que ver con nuestras vidas, y el trabajo es una de ellas, pero nuestras vidas son mucho más que el elemento profesional.